Buen día, estimados estudiantes. Les habla su profesora Carolina Herrera. Esto va dirigido a los estudiantes de la Universidad Alejandro de Humboldt, noveno semestre, y de la cátedra denominada Taller de Negociación 1. Hoy vamos a dar la clase sobre lo que son los problemas y las situaciones de conflicto en un proceso negociador. Bueno, bienvenidos todos. El contenido de la clase, vamos a obtener conocimientos acerca de lo que es el problema, situaciones de conflicto e ideas afines, naturaleza de un problema o de una situación conflicto y lo más importante, búsqueda y comprobación de las causas que originan problemas y situaciones conflicto en un proceso negociador. Por último, les estaré indicando o puntualizando ciertas recomendaciones que debemos de tener. Primeramente, siempre definimos la parte conceptual de nuestras investigaciones para tener ese apoyo o sustento cuando vayamos a realizar una investigación. En este caso, ¿qué es un conflicto? Yo les coloco que un conflicto es una situación que implica un problema, una dificultad, que puede suscitar posteriores enfrentamientos, generalmente entre dos partes, o pueden estar más bien en cuyos intereses, valores y pensamientos observan posiciones absolutamente diferentes o contrapuestas a lo que nosotros estamos generando. Recuérdense que la carrera de ustedes, el comercio internacional, uno de los fundamentos que van a tener es la negociación, tanto nacional como internacional. Pueden surgir muchísimos conflictos porque eso está a la vuelta de la esquina. Un problema, si necesitamos una negociación, es porque existe un problema o una necesidad o una situación deseada. Pero como no todos pensamos lo mismo, tenemos diferentes tipos de cultura, posiciones, actitudes, aptitudes, pueden generar ciertos conflictos. Un conflicto surge incluso de la forma hasta como yo me pueda expresar delante de otra persona. Una palabra que no sea adecuada en el sitio que estoy hablando. Y hasta allí podemos llegar acerca de un conflicto. Entonces, por lo tanto, cuando tengamos una negociación, debemos de trabajar siempre en equipo, llevarnos con todos nosotros el grupo de expertos para que en esa situación que pueda surgir en una negociación, cada quien tenga y ocupe su lugar y pueda enfrentarlo si tiene mayor conocimiento o mayor empatía hacia las otras personas. Eso es fundamental. Entonces, al tener claro que es un conflicto, nos vamos a qué es un problema. Un problema es un asunto, una cuestión que se desea solucionar. Yo necesito comprar en mi oficina, abastecer a todas las oficinas de la parte administrativa de un acondicionador de aire, porque está haciendo mucho calor. Ese es un problema. Surge el conflicto cuando las partes interesadas no se pueden poner de acuerdo a qué tipo de acondicionador de aire quiere cada uno. En ese caso, el líder del equipo es el que puede tomar decisiones escuchando cada uno de los argumentos para no llegar a generar un conflicto. Pero ¿qué ocurre cuando existe un conflicto en ese proceso de negociador? Porque recuérdense que cada cabeza es un mundo. Siempre las empresas deben de contar con un protocolo o una documentación adecuada que dé las directrices de cómo debemos de comportarnos o qué hacer en este caso. Sobre todo cuando estamos hablando de clientes externos. El cliente externo, recuérdense que hay que tratarlo con mucha empatía, mucha delicadeza, tener bastantes opciones para no incurrir en un conflicto. Y cuando caemos en un conflicto, ¿cómo podemos nosotros detectarlo en él? ¿Qué debemos de hacer? Existen muchas herramientas que nos pueden ayudar para ubicar cuál es la situación, por qué se cayó en un conflicto, cuál es la causa raíz. A veces no la vemos porque estamos en el día a día,
pero cuando generamos una tormenta de ideas entre el grupo de personas que acudió al proceso negociador, podemos detectar claramente en qué incurrimos o en qué incurrió la contraparte, porque también es válido que pueda existir en ambas partes, porque así ocurre, porque nosotros estamos negociando desde que nacemos. El momento en que nosotros que llegamos al mundo lloramos, y esa es una de las formas en que estamos negociando para simplemente tenemos frío, tenemos hambre, queremos que nos cambien los pañales porque no podemos expresarnos de otra forma. Es por ello que históricamente las negociaciones tienden a tener una historia de bastante lejos, incluso el proceso de negociación era a través de los trueques. No existía la moneda como tal, simplemente cuando yo necesitaba pagar un tributo, un servicio que me estaban ofreciendo, lo generaba otro producto como tal que lo requería las otras personas. Entonces, incluso recuérdense que el salario viene de sal porque pagaban con sal. Pues bien, volviendo al tema, conflicto versus problema en un proceso negociador. Estamos hablando en este momento de dónde surge la naturaleza o por qué llegamos a una situación del conflicto. Yo les estaba comentando en estos días que tenemos también técnicas y herramientas que nos ayudan a ubicarnos en el sitio exacto para detectar y mejorar. Porque ¿cuál es la intención de detectar cuál es el conflicto? ¿Por qué surgió el conflicto? Para mejorar y no volver a caer nuevamente en esas dificultades o en esas tendencias. Porque sabemos que los conflictos pueden ser cíclicos, dinámicos. Tenemos que buscar esclarecerlo, que es lo más importante. Trabajemos entonces con Pareto, trabajemos con causa-efecto, trabajemos con matriz FODA o DOFA para ir detectando, ubicando, conociendo en dónde estamos nosotros fallando, dónde tenemos nosotros dificultades para de repente observar, ver, mirar, hablar, dirigirnos, comunicarnos. Todo ello tienden a buscar los conflictos entre nosotros las personas. Entonces tenemos que estar muy pendientes de ello. Aquí en este recuadro les coloqué prácticamente algunas búsquedas para comprobar las causas que pueden generar un conflicto. Voy a poner un poquito más grande. Fíjense que tenemos una cosa que le iba a decir. Entre el problema, se genera un conflicto y la guerra, hay un paso. Entonces no podemos llegar a tal situación, ¿no? Entonces siempre tenemos que estar pendientes en solucionarlo porque es un bien para todos. Siempre estamos buscando el ganar en un proceso negociador. Entonces, esas rivalidades o simplemente no acatar las normas del juego en el proceso negociador, en la gestión de la negociación, no observar nuestros temperamentos, tratar de tener la calma cuando se surgen ciertas dificultades o una persona alza la voz, no crean que es con nosotros, para que nada de eso nos mantenga fuera de lo que es la negociación y lo que queremos, nuestro objetivo que nos estamos planteando. Recuérdense que cuando entramos en una negociación es porque llevamos una meta como tal y necesitamos obtener esas metas a través de ciertos objetivos que nos estábamos planteando. Los conflictos son una parte de nuestras vidas, como yo les estaba comentando, pero existen diferentes tipos de técnicas, herramientas, pasos, procesos, procedimientos que nos pueden llevar a ubicar claves esenciales para minimizar o mantener siempre con buena sintonía nuestros procesos negociadores. Entre ellos coloqué varios aquí, como ser visionario, visualizar. Existen una serie de preguntas que en inglés serían las 5W y las 2H. Es muy buena hacerlas porque una negociación a veces no es que va a durar un solo día, a veces duramos varias semanas, meses y un año. Vean en el retrato actual en el país donde estamos, donde existe un proceso negociador que ya tiene varios años.
Eso lo vamos a hablar después, posteriormente, qué está pasando allí, por qué no se está solucionando en un proceso negociador. Las partes, la retroalimentación, el feedback es muy importante. Vamos a sentarnos, vamos a estar en la oficina. ¿Cómo nos fue el día en el proceso negociador? ¿Obtuvimos el objetivo que nos planteamos? ¿Qué nos fue mal? Cuando nos hablaron en otro idioma, ¿hubo alguien del equipo que respondió? No, ya sabemos que debemos de llevar una persona bilingüe para el nuevo proceso negociador que tengamos. Todo ese tipo de elementos que puedan incidir, tenemos que estar pendientes porque ellos nos ayudan a comprobar y a buscar lo que realmente queremos solucionar, que son los conflictos. El ego, la vanidad, dificultades para aceptar la posición o punto de vista del otro, eso es, casi siempre lo he visto en los procesos negociadores que tenemos. Cuando pueden existir negociaciones internas entre empresas, como es el del sindicato. Hace mucho tiempo estaba trabajando en Puerto Cabello y tuve la oportunidad, en varias oportunidades, mejor dicho, de estar con mi jefe en las negociaciones con el sindicato. Y uno de los problemas que realmente surge es el punto de vista del otro que no acepta. Mientras yo no ceda de mis 5 objetivos, yo puedo ceder 2 y voy bien, voy ganando. Pero si yo soy estricto, restringido, no soy flexible y que lo que digo es ley, olvídense. Olvídense que no va a haber forma ni manera de obtener una negociación de un ganar-ganar. Pérdida de la perspectiva, eso es también, estamos hablando con este nivel y de repente salimos con el nivel izquierdo. Entonces, nunca debemos de perder la perspectiva de nuestro proceso negociador. Si es de comprar los acondicionadores de aire de 32.000 BTU, ese es nuestro horizonte, esa es nuestra meta, nuestra visión es comprarlo a un mejor precio y que sean perdurables, de una buena calidad, y que todos mis clientes internos de la empresa estén satisfechos con ese acondicionador de aire que voy a comprar. Esa es la perspectiva que yo debo de tener al momento de la negociación. Entonces es esencial. Hay muchísimas tips o técnicas que podamos tener. Yo simplemente extraje algunas. Una de las importantes técnicas que yo también elaboro o ejecuto en mis procesos de negociaciones son las empatías. Incluso con ustedes, mis estudiantes, utilizo mucho la parte de la empatía, el diálogo. Siempre estamos tratando de estar conectados, sobre todo en este tipo de estudios que estamos a distancia trabajando con herramientas de la virtualidad. Entonces, el diálogo es importante, comprendernos y conocer realmente los objetivos que nos estamos planteando, y que esos objetivos, tanto para nosotros como para la contraparte, sean claros y precisos, porque cuando un objetivo hay cierta oscuridad, olvídense que no vamos a tener una negociación satisfactoria. Se levanta la mesa y cada quien para su parte, y ¿qué hicimos? Perdimos, porque no obtuvimos nada. Fueron costos y gastos asociados a una negociación improductiva, porque simplemente el orgullo, la falta de escuchar, la falta de ceder, no hubo por ninguna de las partes. Resolver un conflicto implica la reducción, eliminación o finalización del mismo. La resolución pacífica de conflictos puede darse sin intervenciones de terceros. ¿Qué está pasando aquí? Cuando yo observo que ya tenemos como 2 años, estuve en una empresa que estábamos negociando la venta o no, o la expropiación y no de la empresa, y tuvimos como 1 año en mesa de negociaciones y no hubo acuerdo. El arbitraje, como no hubo acuerdo, se llamó a una conciliación o una mediación, pero no un arbitraje. ¿Por qué no un arbitraje? El árbitro decide, es como un juez. El árbitro es un juez, va a decidir cuál de las 2 partes, que tiene la razón, o se lleva al 100%, o partimos la empresa en 2, o los objetivos que se estén planteando. En este caso, no consideramos ningún árbitro que fuera
imparcial. Entonces nos fuimos lo que es la mediación. Tratamos de mediar con otras personas, con otro estado, con otra nación, otro país que pudo venir, pero entonces vino otro país aliado a esto. Entonces, bueno, hemos tenido 7 años en un proceso negociador y todavía no tenemos acuerdo, ¿no? Entonces no hemos podido llegar a esa conciliación. Pero lo que pasa es que ninguno de los dos quiere ceder, o hay objetivos turbios, oscuros, ser de ambas partes, para no incluir una en la otra, que no lo colocan sobre la mesa o el tapete en el proceso negociador. Entonces, por eso es que existen esas dificultades. Entre las recomendaciones que la experiencia me ha dado en todo ello es que cuando hacemos la problemática como tal, debemos de puntualizar y precisar qué es lo que está sucediendo y cómo lo vamos a resolver. Y en caso de no resolverlo, qué problemas acarrea continuar con la misma situación o la situación deseada. Esto siempre yo también lo digo cuando estamos haciendo trabajo de grado, cuando hacemos el capítulo 1, la problemática. Hay que precisar cuál es la problemática o la situación deseada. El diálogo. Ambas partes deben hablar de lo sucedido, exponer sus preocupaciones. Es muy importante el diálogo. Negociar. Todas las partes se ven afectadas cuando no existe un acuerdo. Correcciones. Podemos tener problemas y los asumimos y buscamos la solución, pero lo importante es seguir hacia adelante. Consideramos diversidades, formas, valores. A mí me parece que la cooperación mutua y ser solidarios enriquece cualquier proceso de negociación. Nos planteamos el poder aprender y resolver los conflictos de una manera constructiva, no violenta. Recuérdense siempre esto, que eso lo vieron ustedes en gerencia de la negociación. El ganar, ganar. Así yo no tenga los objetivos o todos los objetivos, pero entré en una negociación. Se llegó a un acuerdo. Gané información, gané conocimientos. Cuando yo me siento a hacer la retroalimentación, puedo observar y mejorar. Creo que lo más importante es ello. Evaluamos, aceptamos la actitud, la acción, el análisis crítico constructivo para mejorar. Eso es lo que nosotros llamamos el feedback. En tanto, la negociación, como es un proceso que ya hemos visto, unas etapas que se van llevando, la etapa de planificación, la etapa de buscar todo lo que es la información y vincularla a esa planificación, la negociación propiamente dicha, los conflictos que se generan, cada paso de esa negociación que se va ejecutando, hasta llegar al acuerdo, un apretón de manos, firma aquí, no como en Venezuela que firmamos todas las hojas, ponemos todas las huellas, no necesariamente en las naciones ocurre ello, porque cada quien tiene su protocolo, pero lo más importante es el estrechón de manos, que llegamos a un acuerdo. Importante, ese acuerdo se cumple, no es que yo lo voy a pasar sobre la mesa. Si está firmado y avalado, lo debemos de respetar y cumplir. Ese cumplimiento lo vamos a ir llevando con los KPI o los indicadores de gestión. Por eso es que la negociación es una gestión. Si yo acordé con ustedes cómo iban a hacer mis clases, cómo iban a hacer las evaluaciones, y ustedes la acataron, dijeron sí, estamos de acuerdo, yo debo de respetar, a no ser que con previa negociación pueda mover un examen de un sitio a otro, pero lo tengo que negociar. Si es mi parte afectada, ustedes son la parte afectada. Y volvemos a llegar a un acuerdo. Pero fíjense que lo más importante es eso. Saber dialogar, escuchar, hablar, oírnos, ver, plasmar toda la información, porque el que tiene el poder en un proceso negociador no es la profesora, es el que tiene la información. ¿Okay? Entonces, si ustedes tienen la información y podemos llegar, observar y discutir
un planteamiento de un problema, vamos a ponerlo, ¿ok? Entonces, como estamos iniciando en esta etapa que es tan bonita de la negociación, yo les voy a estar enviando tips de películas que son muy buenas, donde tienen extractos de lo que es una negociación. Y vender, comprar, es un proceso de negociación. Feliz día y seguimos en contacto.